Y muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast, el programa que lleva casi el año haciendo emisiones, haciendo podcasts, haciendo programas y que trae a ustedes semana a semana, sin importar si es día festivo o si es un día laboral, todos los jueves, las noticias más importantes y relevantes del planeta. Así es, y de hecho todavía no llegamos a nuestra meta de los 500 sub. Sí, por favor no olviden darle a suscribirse porque encima este programa va a ser especial. Así como hicimos un programa especial de Jeffrey Epstein, tenemos que hacer un programa especial basado en lo que está ocurriendo en este momento en Irán. Sobre todo porque aparentemente se han alineado muchos intereses geopolíticos y empresariales a lo largo de un conflicto que en principio, como veremos, estaba por evitarse. De hecho, no iba a tener por qué escalar. Pero como hay ciertos intereses particulares de ciertos sectores, es una muy buena excusa. Es buena excusa. Les hablaremos por qué escaló. Porque creemos de que se trata en muchos casos quizás de una excusa. Sí, hablaremos de posibles escenarios de lo que va a ocurrir a futuro, qué es lo que están buscando los diferentes actores geopolíticos y económicos involucrados y sobre todo tú que estás a pie. ¿Cómo protegerte de estos gigantes que tratan de hacerte daño o de llevarse todo el dinero para sus bolsillos sin importar a quienes se lleven por encima? Así que si quieres saber qué está pasando con el conflicto de Irán, cómo escaló, hacia dónde se dirige y cómo te puedes proteger tú que eres un ciudadano a pie, quédate con nosotros que somos Mari Carmen Rojas y Álvaro Ávila y esto es... Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Muchas gracias aquí a la Genial Podcast que nos acompaña en vivo. Dice que se ve y se escucha bien, muchas gracias. Tú eres uno de los verdaderos fans de Ecos Financieros. Y vamos a comenzar una vez por todas con este programa especial. Y dice así. El conflicto entre Irán e Israel, vaya, si eres una persona que ha visto las noticias de vez en cuando se dará cuenta o habrá memoria de que no es algo particularmente nuevo. Es un conflicto que ya lleva bastante tiempo gestándose, siempre ha habido pullas y sobre todo viene a raíz de que Israel es considerado por toda la gente del Medio Oriente por la forma en la que se fundó como un estado en principio ilegítimo. Así es. Entonces... se trató en un principio, de hecho, de la comunidad árabe de tratar de evitar que Israel se fundara. Fracasaron en el intento varias veces. Israel consiguió con el ejército y con el apoyo logístico de Europa y de Estados Unidos el mantenerse activo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que quería Occidente es tener como que una base fuerte en Medio Oriente para... Un brazo político. Un brazo político para tener vigilado a Medio Oriente. Concretamente el enfrentamiento entre Irán e Israel no es nuevo, sus raíces se remontan a la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi y estableció lo que es la República Islámica liderada por el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Originalmente esto fue apoyado por Estados Unidos. O sea, no nos hagamos tontos, esto no fue... Nuevamente Estados Unidos haciendo injerencia a lo largo de la historia. Sí, este estado no surgió como lo que es hoy un antagonista de Estados Unidos. Surgió como una especie de... un aliado, una movida política de Kyo San para tratar de tener un régimen afín a sus intereses. Así es. Entonces, las cosas no salieron como pensaban. Irán considera a Israel un estado ilegítimo. Israel considera que el programa nuclear iraní representa una amenaza existencial. Y durante décadas el conflicto se ha manifestado principalmente de forma indirecta. Prácticamente actos respaldados por Irán y su zona de influencia a través de una serie de grupos terroristas como son Hezbollah, Hamas, los hutíes o milicias chiitas. Y pues Irán por su parte ha respondido cada vez que ha habido algún ataque de Israel, como si recordamos el año pasado, con ataques aéreos, sabotajes, algunos tipos de asesinatos selectivos y operaciones encubiertas contra el programa nuclear de Irán, ¿vale? En todo caso, esto siempre se ha mantenido como una especie de status quo. Así es. Incluido el año pasado con la operación de Midnight Hammer, que fue una guerra que ahora se le conoce como la guerra de los 12 días, según la cual pues prácticamente fue a raíz de que Netanyahu exigió detener el programa iraní a cualquier precio, consiguió que Trump se metiera dentro del conflicto a echarle unos bombas que trataron de penetrar lo más posible en las instalaciones nucleares de Irán, que estaban bajo tierra. Sí, al final fue una maniobra coordinada entre ambos estados.
Sí, y si bien las instalaciones de Ford o Natanz y Saham sí sufrieron daños, el propio Trump sabía decir que solamente era un retraso de 2 años y que no las habían destruido completamente, ¿no? Sí, en plenitud. Desde entonces, todo tipo de conversaciones entre Irán y Estados Unidos para tratar de que dejara de enriquecer uranio y renunciara a la creación de un programa nuclear se pararon y no se habían retomado hasta enero de 2026. Sí, donde hubieron mediadores. Efectivamente. El problema es que en un principio parecía que las cosas iban pues relativamente mal para Irán y tenía motivos para sentarse. El año pasado tuvo una inflación muy fuerte, la economía iraní prácticamente vio cómo los precios de los bienes y servicios se incrementaron mucho a raíz de una sequía severa que afectó. El clima no les acompañó. No les acompañó. La agricultura fue afectada, no tenía suministro de agua y ya tenía una inestabilidad social bastante fuerte, donde vimos en varias ocasiones que según una nueva primavera árabe en plena Irán, de analistas geopolíticos europeos diciendo que esto ya iba a ser el fin del ayatolá, que ya tenía los días contados. Y si bien nosotros vimos estas noticias y las mencionamos muy por encima, para nosotros no había elementos para decir el fin del ayatolá, que le iban a derrocar, especialmente porque les dijimos en aquel entonces que dentro de Irán no había una fuerza de oposición que quisiera derrocar al ayatolá. Y esto es muy importante y poner la nota en el margen o sobre el reglón, porque los medios occidentalizados mundiales han estado hablando de una supuesta oposición, pero realmente esta oposición no existe desde fuera. Son algunos grupos con ciertos intereses políticos que han dado su apoyo a personas que dentro del propio país no tienen legitimidad, porque no tienen, en este caso, la aprobación del ciudadano a pie. Sí, esta oposición se ve en la figura de Reza Pahlavi, el nieto del Shah de Persia que fue derrocado. Quien ha pedido desde fuera que se levanten en armas, que él va a llegar y cuando después de que termine el conflicto va a asumir el rol con las manos en la cintura diciendo qué bueno que hicieron todo el trabajo pesado por mí, ahora voy a poder gobernarlos. O sea, prácticamente esas no saber leer lo que es la cuestión geopolítica, porque el pueblo iraní, como al menos, no va a seguir a alguien que no sude y sangre como los van a hacer ellos. Curiosamente, quizás si estuviese dentro del país siendo un actor principal y evidente, podría tener ese respaldo, pero bueno, sabemos lo que pasa, sus vidas están en riesgo y no quiere ser desuscrito. Sí, y bueno, esto se traduce en que el Shah de Irán, o el que sería el Shah, no tiene apoyo real dentro de Irán, nadie va a mover un dedo por él. Sí tiene retórica internacional, pero es desde movimientos políticos foráneos. Y encima la oposición en el exilio, que está fuera de Irán, no tiene capacidad organizativa para hacer nada, para dar recursos, ni para dar armamento, ni para gestionar actores políticos dentro de Irán para que les abran cancha. No hay forma de que canalicen recursos hacia una oposición organizada. Y pues todo este discurso y todos estos problemas que tiene Irán y todos estos actores geopolíticos vienen enmarcados dentro del programa nuclear iraní, para el cual Israel es un problema existencial. Si Irán obtiene armas nucleares, Israel teme que pueda ser un país que pueda ser erradicado de la faz de la Tierra. Sin embargo, en la práctica eso ocurre para todo el planeta. El primero que lance un arma nuclear básicamente va a condenar a toda la humanidad. Y eso es una destrucción mutua asegurada. Va a ser una escalada de una ficha tras otra, porque no hay manera de que no afecte a todo el planeta. Así es. En fin. El problema es que real, de fondo, es que Israel no quiere que nadie le haga sombra. Él quiere ser el más fuerte de la región. Y en última instancia, algunos actores dentro de Israel quieren volver a crear el gran Estado de Israel que abarcaba muchos territorios alrededor. Sí, que de hecho estas personas fueron actores principales en el apoyo a Netanyahu para hacer su escalada bélica que se vio a lo largo del año anterior. ¿Ya? Si bien muchos de ellos también le han restado apoyo en lo que ha sido la contienda de su mandato, nuevamente aquí vemos cómo diferentes fines convergen en un único resultado deseable. Sí. Encima, para Israel lo que más, eso es lo que dice su programa nuclear, pero a Israel lo que realmente le teme, ya siendo realistas,
es el programa de misiles iraní, porque si bien Irán no tiene un ejército moderno con tropas de última generación, o no tiene supertanques o superaviones, lo que sí tiene son misiles, miles de misiles balísticos de largo alcance, drones de ataque en cantidades que es por millares, de hecho no se sabe cuántos tiene realmente, y misiles que son capaces incluso de penetrar el escudo o el domo de hierro de Israel. Y eso es el problema de fondo que tiene Israel con Irán, que tiene todos esos misiles que pueden amenazar su existencia y quiere, si es posible, destrozarlos, destruirlo por completo, dejarlo arrodillado y que nunca más se le pueda hacer sombra en la región de Medio Oriente. Vale, llegamos a 2026 entonces. Y el organismo encargado de supervisar el programa nuclear de todos los países es la Agencia Internacional de Energía Atómica, quien está liderada por Rafael Grossi. Y a comienzos de 2026 hubo problemas graves entre este organismo y el gobierno iraní, porque había muchas limitaciones para verificar que Irán no estuviera enriqueciendo uranio y no estuviera haciendo bombas nucleares. Y esto es muy importante porque tienen que pensar que el hecho de que exista planes nucleares en cualquier país del mundo no significa necesariamente de que van a crear una bomba. Bien, de hecho, la energía nuclear es una forma de producir energía y abastecer de energía a los territorios. Sí. Ahora, las razones incluían, lo que dijeron los iraníes, desde su punto de vista, es que había daños causados por bombardeos, que no era seguro tenerlos ahí dentro, y dada la calidad y la peligrosidad de que se fueran a verlo, pues, que mejor que no fuera, ¿no? Por otra parte, a pesar de todo eso, surgió un mediador neutral para que volvieran a sentarse en la mesa de conversaciones tanto el gobierno iraní como el gobierno de Trump, ¿no? Oman. Que fue el caso de Oman. El canal diplomático utilizado fue Mascate y negociaciones indirectas, las cuales empezaron a dar a partir del 23 de enero de este año en Ginebra, ¿vale? Tienen que seguir toda esta línea temporal para que entiendan por qué esta situación explotó tan feo, porque de momento todo es como tranquilo, ¿no? Sí. De momento, o sea, es un problema con una agencia internacional, pero no es un país. Y Irán regresa a las mesas de conversaciones para tratar de negociar algo diplomáticamente con Trump, ¿no? Esto fue a principios de este año, enero. Ajá, el 23 de enero. Sí. Punto importante, porque tienen que pensar que ha pasado un mes aproximadamente desde que ellos intentaron retomar diálogo y ofrecieron cosas al respecto. Sí. Entonces, en teoría, hasta ese momento podríamos haber pensado de que las cosas iban a evolucionar de manera favorable. ¿Qué pasó? Bueno, en la primera reunión, el 23 de enero, Irán vinculó las inspecciones nucleares a clarificaciones sobre ataques del 25. O sea que el gobierno iraní lo que quería era algo similar a una disculpa. Claro. Algo similar de que, perdón, me pasé usé una fuerza desmedida con algo que no tenía el sentido de propósito como tal, en fin. Y para el 6 de febrero nuevamente se reanudaron contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán en Mascate con mediación de Oman, ¿vale? Ya hubo sentarse a negociar, ¿no? El objetivo pues era reactivar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, y estas conversaciones que llevan meses estancadas volvieron a moverse, ¿no? Recordemos que Irán ya venía de una crisis económica, una crisis social y también climática por lo de la sequía. Entonces sí que le urgía tratar de llegar a un acuerdo para que aliviara un montón de sanciones que Estados Unidos tenía sobre Irán. De hecho, en el último tiempo literalmente tuvo la soga al cuello y no le quedó otra que sentarse a negociar y aceptar muchas de las cosas que de otra forma no habría aceptado buenas a primeras. Sí, y ahorita vamos a decirles cuál era, ¿no? Hubo una nueva reunión entre el 16 de febrero con el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica otra vez y el ministro iraní Abbas Araghchi. Perdón si no se pronuncia bien, pero no sabemos árabe. Se escribe, se letrea ARAGHCHI. Pronuncian ustedes. En fin. Luego una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos el 17 de febrero. En esta ocasión nuevamente fue Abbas Araghchi y Steve Witkoff, que es el que estaba negociando la paz entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sí. Si ustedes han seguido este canal y recuerdan quién es Witkoff, les hemos mostrado varias veces que este señor, lejos de querer hacer la paz, parece que tiene más intenciones de hacer la guerra. Así es. Entonces, evidentemente no hubo ningún acuerdo, pero ambas partes dijeron que seguirían negociando. Irán afirmó estar dispuesto a permanecer negociando días o semanas para lograr un acuerdo, que no se iba a levantar. Así es.
Desde Estados Unidos, por otra parte, Donald Trump, el 19 de febrero, decide aumentar la presión militar, despliega aviones, envía buques de guerra y refuerza las defensas en el Golfo, queriendo replicar su éxito que tuvo con Nicolás Maduro. Pero aquí, ¿no? Prácticamente el mensaje es claro: negociación bajo amenaza militar. Un momento revelador se produciría cuando el 21 de febrero Witkoff habló con Fox News en una entrevista y describió la reacción de Trump ante la reticencia iraní a aceptar el enriquecimiento cero, que era lo que buscaban, que no enriquezcas uranio bajo ninguna circunstancia. Básicamente renunciar a lo que la energía nuclear te produce, energía. Ajá. Desmantelar su capacidad de producir combustible nuclear, ¿vale? Y Witkoff dijo, y cito, que me da curiosidad saber por qué no quiero utilizar la palabra capitulado, pero sí porque no han capitulado, dijo Witkoff, porque no se han rendido. Y añadió, porque bajo este tipo de presión, con la cantidad de poder marítimo y naval que tenemos allí, no han acudido a nosotros y nos han dicho de que hagamos que no queremos armas, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer. O sea, él esperaba una rendición incondicional que... Sí, y si nuevamente vemos a Estados Unidos llegando en plan de que yo soy todopoderoso, arrodíllate ante mí, y extrañaba por qué no se viene a arrodillar. Así ha llegado a Estados Unidos históricamente en diferentes negociaciones. Sí. Y pues los asesores del presidente tenían claro que estaban considerando seriamente algún tipo de ofensiva militar para este punto. De hecho, ya se estaba... El New York Times publicó una columna donde explicó más o menos toda la cuestión que se estaba viendo detrás entre J.D. Vance, que estaba tratando de decir que no nos convenía, Marco Rubio, que oficialmente apoyaba y comunicaba los planes de Trump a diferentes congresistas y a diferentes elementos del Departamento de Guerra, tratando de justificar por qué era posible e incluso deseable un conflicto con Irán. Y pues, como parecía, que de acuerdo a lo que dice Witkoff, que no se iban a rendir, ya estaban valorando qué iban a hacer, ¿no? También se me olvidó decir una cosa más. El 11 de febrero había ido Netanyahu a visitar a Donald Trump para tratar de poner sobre la mesa las ventajas de que pudiera hacer una ofensiva más fuerte contra Irán. Netanyahu ha buscado, se nos hemos dicho a lo largo de varios programas, que no lo procesen por sus cargos de corrupción. Trump ha pedido diferentes ocasiones al presidente de Israel que le dé un indulto, y el presidente por alguna razón no ha querido. Y dado que Netanyahu necesita que el conflicto se siga manteniendo para poder aferrarse al poder todo lo posible, porque solamente bajo ley marcial puede mantenerse en el poder y puede no ser investigado. Entonces él necesita de los conflictos armados para continuar. Así es. Y va a seguir así, lo venimos diciendo. A principio de año también lo dijimos, que tuvieran ojo en Medio Oriente. Y no nos equivocamos, de hecho, con la noticia que estamos dando en este momento, nuevamente el tiempo le ha dado la razón a este canal. Por eso es importante que escuchen nuestro análisis, porque nosotros no venimos con una visión parcializada de los hechos, nublada por sectores políticos. De hecho, insisto nuevamente, este canal es completamente apolítico. Bueno, nosotros pensamos que los políticos de izquierda y derecha dan asco. Los dos. La misma cosa. Y dan tanto asco como los anarquistas. Todos dan asco. El tema con esto es que precisamente nosotros intentamos hablar desde los hechos, sin sesgos. Por eso es que quizá puedan encontrar un programa que nos sientan ustedes quizá muy de izquierda o muy de derechas. En realidad tiene que ver con lo que se está analizando y los hechos y antecedentes que estamos poniendo sobre la mesa. A final de cuentas es información que ustedes pueden verificar en diferentes medios, ya sea de izquierda a derecha, de New York Times, El Mundo, Francia 24, Reuters. Sí, si ustedes siguen nuestros podcasts van a ver que muchas veces las fuentes que citamos son de todo tipo. Fuentes de izquierda, fuentes de derecha, algunas que son más neutrales, porque solemos poner ahí quiénes están dando la noticia y cómo están dando el titular de la noticia. Obviamente. Entonces, todo esto se enmarca mientras vemos que en febrero Donald Trump libera los archivos Epstein, trata de taparlo con el Super Bowl, haciéndole como guerra mediática a Bad Bunny. Tratan de taparlo con esta cosa de los Terians, para que tratar de desviar la atención a una tontería que no tiene ni fundamento. Y pues que conforme pasan los días, de repente un conflicto en Irán se va volviendo cada vez más deseable por otros intereses que se van juntando y que vamos a seguir diciéndolos, ¿vale? Sí, de hecho aquí hago disclaimer, en este punto del podcast estamos dando los antecedentes
que se producen para que se desarrolle de tal manera el conflicto. Y ponemos el punto sobre el renglón también con el caso de Epstein, no hay que olvidarlo. También a propósito del mismo, nosotros dijimos nuevamente de que podría haber un conflicto bélico, porque solamente un conflicto bélico podría ser suficientemente fuerte para distraer la atención de las personas que están pidiendo seguir revisando los archivos y que están pidiendo constantemente que se empiece a investigar a los involucrados. Recuerden que en los archivos estaban las grandes élites económicas. No solamente estamos hablando del presidente del país del norte, estamos hablando de grandes poderes económicos. A lo largo de todo enero, lo que ha ocurrido en febrero, hemos dado podcast a podcast, programa a programa, las actualizaciones que se derivan de ese caso concreto. Efectivamente. Entonces, como esta cosa no puede ser tapada tan fácilmente por Trump, a lo largo que van pasando los días de febrero, se va volviendo cada vez más deseable buscar algo lo suficientemente grande e intenso como para que la gente deje de estar hablando de los archivos Epstein, ¿vale? Pero eso no es la única cosa, ¿vale? Sigamos, estamos al 22 de febrero. A pesar de que Trump envía un montón de tropas a la región de Medio Oriente, Oman confirmó que iba a haber nuevas conversaciones y para el 26 de febrero será una ronda de negociaciones en Ginebra. Para este punto, Irán llega y propone reducir el enriquecimiento del 60% que tenía en ese momento al 3.6%, que es el que te permite la Agencia Internacional de Energía a nivel internacional. Para básicamente producir energía, combustible, a raíz de la energía nuclear, como lo hizo en su momento España y como lo han hecho muchos países, Brasil por ejemplo, si habláramos de países de la región. Sí. Y también suspender temporalmente el enriquecimiento, o sea, suspenderlo completamente, cero enriquecimiento durante varios años. Reportes hablan de entre 3 a 7 años. ¿Qué te dice esto? Que el problema económico y social que estaba en Irán era lo suficientemente fuerte como para recular. Para tratar de enfocarse en reactivar la economía, en tratar de hacer medidas internas para sostenerse económicamente y poder hacer algo al respecto, y ya después, avanzados los años, sin Trump encima, tratar de hacer otra cosa. ¿Y qué garantías daban respecto de que efectivamente iban a hacer lo que dicen? ¿Las garantías eran tan malas como para que finalmente esto no procediera? No, o sea, de hecho prometían una supervisión estricta con Estados Unidos de fondo, viendo cómo... O sea, básicamente iban a abrir su territorio al enemigo jurado de ellos, Estados Unidos, para que ellos mismos supervisaran de que efectivamente lo que decían era así. Y cuando Estados Unidos tú le abres la puerta, ya no hay marcha atrás. Era el primer paso si es que realmente hubiesen querido la paz. De haber incluso después puesto semillitas, poner insurgentes, empezar a cambiar las tornas del relato desde dentro. Sí. Ahora, enriquecimiento del 60%, sin embargo, el uranio apto para armas nucleares requiere del 90% de pureza, entonces realmente te habla de que en ese momento han revelado del desespero. Sí, no tenían suficiente para hacer armas nucleares, todavía no las conseguían. No. La propuesta también incluía diluir parte del uranio enriquecido al 60% o transferir parte del material a un tercer país para reducir el riesgo militar. Eso sí, Irán no iba a aceptar eliminar su programa nuclear, pero sí permitir verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica y restaurar inspecciones mucho más amplias. A cambio, Irán pedía el levantamiento de las sanciones porque ya quería respirar económicamente, acceso a fondos congelados internacionalmente y autorización para exportar petróleo a todas las naciones del mundo. Básicamente estaba dispuesto a comprometerse con un desarme real. O sea, estaba dispuesto a desarmarse realmente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ni siquiera así pudo evitar que hicieran un conflicto dentro de su territorio. Oficialmente, por favor. Aquí esto es muy importante, entender la diferencia entre el relato oficial y los antecedentes, que es lo que nosotros estamos hablando. Hechos son hechos, son datos. Lo que aún importa es cómo tú interpretas el dato. Y muchas veces estos datos, ¿cómo se llaman? El oficialismo, ¿ya? Los pone de tal manera que pueden producir sesgos. Oficialmente, la administración Trump exigía un cero enriquecimiento del suelo iraní para poder llevar a cabo esta conversación, para poder decir que ganó. Trump quería una victoria política apabullante, pero, y desde su punto de vista salía a decir, no, es que Irán nos ha hecho mucho daño, nos ha quitado los brazos, las piernas y no todas tonterías más. Lo mismo con los migrantes, que son los culpables de todo. Sí, pero exigía
una victoria total, un arrodillamiento absoluto, sin espacio más que la derrota absoluta para Irán y la victoria absoluta para Estados Unidos. Básicamente pedía humillación total y completa. Sinceramente, yo creo que sabía muy bien lo que estaba pidiendo, porque en el fondo no buscaba realmente el mejor resultado para la población, porque se necesita legitimidad, y fíjense, legitimidad para tú después poder proceder militarmente hablando. Ahora, la pregunta que yo me hice: ¿cuántas naciones Estados Unidos le ha exigido que no enriquezca nada de uranio? ¿Cuántas veces ha pasado? Y resulta que a Emiratos Árabes Unidos le pasó en una ocasión, pero fue una cuestión voluntaria. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos accedió a renunciar a su enriquecimiento de uranio a cambio de que les dieran tecnología nuclear y otro tipo de cosas tecnológicamente avanzadas para reactivar y renovar su economía interna. Sí. Aquí Estados Unidos no le está dando absolutamente nada a Irán. Y este desarme, bueno, no enriquecerse, ocurrió en 2008. Y fíjense, cuando nosotros hablamos de una negociación no se hace en la cancha de yo vengo matonéficamente, pido todo y no doy nada a cambio. Una negociación es dando y dando. Ok, yo te puedo dar uranio cero, pero ¿qué me das tú a cambio? Aquí, si nos damos cuenta y vemos los antecedentes, lo que estaba dando su brazo a torcer de Irán era significativamente bastante. O sea, era abrirle sus puertas de par en par a Estados Unidos, a la entidad que en este caso gestiona y revisa lo que es la energía nuclear, con respecto a sus propias reglas y la forma en cómo ellos hacen este tipo de revisiones. Sí. ¿Ya? Ahora, otros países que han accedido a renunciar a estas cosas han sido países que han llegado a obtener otro tipo de beneficios económicos, tal como pasó con Corea del Sur y Taiwán entre la década de los 70 y los 80, pero a cambio recibieron ayuda económica de Estados Unidos a cambio de una presión, pues, para que no estuvieran siendo conflictivos en la región y que fueran afines a los intereses de Estados Unidos, ¿no? También Libia fue obligado a renunciar a su programa nuclear, y eso fue bajo el mando de Muammar Gaddafi, y a final de cuentas fue una mala idea porque al final hicieron una invasión en 2011, si no me recuerdo. Sí, y lo desarticularon completamente. La cuestión que hace distinto a Irán es que geopolíticamente hablando, la fuerza de Irán no es menor a Arabia Saudita o a Emiratos Árabes Unidos. Sí. Es un país que produce una buena parte del consumo del petróleo a nivel internacional, entre ellos, por ejemplo, China, y que tiene la capacidad de bloquear el 20% del tránsito de petróleo que sale de esa región y que abastece al mundo entero. O sea, el 20% del planeta le compra energía a esta región que controla Irán, especialmente el estrecho de Hormuz y de Bengala, si no me recuerdo. Yo aquí haría un paréntesis y le daría a ustedes la pregunta, déjenlo ahí en los comentarios. Ajá. ¿Ustedes piensan que esto que ocurrió realmente se trata de una negociación? ¿Ustedes llamarían negociación a lo que intentó hacer pasar Donald Trump con su séquito de asesores y personas de confianza? O sea, ¿de verdad ustedes llamarían a esto negociación? ¿Lo que significa la palabra negociación? ¿Estamos ante una negociación? Hago la pregunta legítima. Respóndanme aquí, pueden que estén a favor, pueden que estén en contra. Si están a favor, explíquenme por qué. Si están en contra, también. En fin. Y luego pasan los días y un informe de la organización de la Agencia Internacional de Energía Atómica señaló que había un almacenamiento de uranio enriquecido al 60% en instalaciones subterráneas en Isfahan y que había una imposibilidad de verificar ciertos sitios. Y bueno, el enriquecimiento del 60% está cerca del nivel necesario para crear armas nucleares, pero no para crearlas efectivamente. O sea, serían armas todas pollas, armas inefectivas, fáciles de desarticular. Y este informe es usado por Estados Unidos e Israel para tener una justificación para una operación militar, ¿vale? Y esa operación militar se tradujo el 28 de febrero porque encima, si ustedes leen la columna que puso el New York Times, donde te va desglosando cómo Marco Rubio, J.D. Vance y Donald Trump estuvieron recibiendo a Netanyahu y hablando de las ventajas de este conflicto internacional. Y aquí me preguntaría en esta conversación,
ventajas para todo. No quiero ser procesado por corrupción, no quiero que se siga investigando sobre los archivos, necesito una Cuba libre. Necesito una Cuba libre. Y no olvidemos a empresas como Lockheed Martin que dicen, uy, vas a empezar a comprarnos más Tomahawk y más misiles. Uy, sí, vamos, adelante. Necesito más dinero. Los banqueros diciendo, uy, vas a empezar a hacer esto. Uy, qué bueno que tengo esta información privilegiada para mover mis activos a comprar petróleo y hacer que se sube el precio y luego cuando sube lo suficiente venderlo. Ah, claro, adelante, hazlo. En fin. También reciben información por parte de la CIA de que el Yamenei iba a estar el 28 de febrero en una zona específica al alcance del gobierno israelí, la cual la inteligencia israelí la usa para anunciar una ofensiva preventiva contra Irán y ver si se podían cargar a Yamenei. Cosa que por un día entero Irán se negó a confirmar, pero que Israel salió a decir a un platillo que se lo habían cargado, ¿no? Claro. Lo habían obligado a desuscribirse. El ministro de Defensa israelí declaró el 28 de febrero estado de emergencia, un cierre completo del espacio aéreo, y poco después el presidente Donald Trump confirmó la participación estadounidense con el nombre de la Operación Furia Épica. Oye, esos nombres. Bueno, debo decir que es creativo con los nombres. Sí, en fin. De ahí ya veríamos todo lo que vimos después, una serie de ofensivas que son iniciadas por Estados Unidos y el Estado de Israel, y que posteriormente Irán es obligado a responder escalando el conflicto en las naciones aliadas y en diferentes bases que tiene Estados Unidos a lo largo del Medio Oriente. Kuwait se vio afectado. Hay un video de Dubai, una zona rica, sí, en un hotel de lujo, que están viendo cómo les cayó cerca un misil y que ven el humo cerca. Sí. Qatar también fue atacado. Prácticamente todos los aliados de Estados Unidos en la región fueron de alguna manera alcanzados, ¿no? A final de cuentas se da una nueva movilización militar estadounidense. Donald Trump sale a decir, ¿saben qué? Puede ser un conflicto armado donde vamos a tener que mandar tropas estadounidenses. Les anuncio que va a ser difícil, que tropas estadounidenses van a caer, pero es un conflicto deseable porque esos iraníes los han estado llevando la contraria durante demasiado tiempo y es lo mejor para América. Claro, se sentaron a negociar, aceptaron casi todas nuestras demandas, pero aún así no fue suficiente y entonces esos malvados iraníes recibirán sus consecuencias. Sí, y antes del ataque, o sea, poco antes del ataque, ya Estados Unidos había desplegado 2 grupos de portaaviones, casas de quinta generación, aviones de reabastecimiento. De hecho, su más grande portaaviones, el Gerald Ford, estaba allí con capacidad de más de 400 misiles Tomahawk. Y, o sea, ya la decisión estaba tomada. Todos estos antecedentes para decir, ¿saben qué? Desde hace como 10 días antes de que todo esto ocurriera, ya la decisión estaba tomada. Los lobbies financieros ya estaban comprando activos en petróleo. Ya estaban avisados. Y de hecho, esto no es una suposición ni es conspiranoia por parte de nuestra. ¿En qué nos estamos basando? En los antecedentes. Los antecedentes muestran que grandes grupos económicos, ya 10 días antes de que todo esto se produjera, habían tomado sus acciones al respecto, de resguardo de sus propios activos. Y no solamente en petróleo, sino moviendo y vendiendo algunas cosas que también sabían que iban a bajar de precio, porque al final de cuentas trabajan con la depreciación y eso no les conviene. Sí. En fin, todos estos ataques que hace Irán afectan indirectamente a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein, ¿vale? Obviamente también Israel. Lo cual ya hace una escalada de conflicto mucho más amplia y que abre la puerta para que esto deje de ser bilateral o trilateral entre Estados Unidos, Irán y Israel, ¿no? Sino que ya que involucre otros países. Evidentemente, quienes pegan el grito en el cielo son, pues, los europeos. Y si bien Ursula von der Leyen, que es una persona que aparentemente, por lo que he visto, es una sionista de cepa dura, una persona sionista es aquella persona que quiere ver a Israel como un estado supremacista. Sí, supremacista en la región, ¿no? Dice que apoya las situaciones, sin embargo, presidentes como Emmanuel Macron salen a decir que esto se tiene que escalar, pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que es donde está metido junto con China, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. China sale a decir, ni con el Dios ni con el diablo, por favor pido contención, no hagan esto, porque yo le compro petróleo aquí a estos señores. No me conviene. Rusia, Putin condena la escalada, pero sin intervenir ni mojarse. ¿Qué va a hacer Putin si tiene su propia guerra? Efectivamente. Pero muestra que los actores que no son Trump ni Netanyahu no quieren una guerra abierta en el Golfo. No quieren que se incrementen los precios del petróleo en un momento donde están de franca debilidad. Sí, de hecho en estos momentos España lo último que requiere es que se desate una guerra internacional. En fin,
Sin embargo, mientras esto ocurre, la industria militar, con varias empresas que pueden encontrar, entre ellas Lockheed Martin, que es la que produce los Tomahawk, generan contratos de defensa, gasto militar masivo y más presupuesto para el desarrollo tecnológico, como por ejemplo los F-35, los aviones de última generación. Y el complejo militar estadounidense es un actor estructural dentro de su economía. Sí, recuerden, y nosotros también esto lo venimos diciendo a lo largo de los podcasts, que la gran empresa que tiene Estados Unidos como país es la del armamento, el armamentístico, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos, especialmente su departamento de defensa, está íntimamente ligado con grandes actores y empresas del rubro de armas. De hecho, los lobbies financieros que se dedican a asegurar los barcos, que por ejemplo está por ahí el JP Morgan, si no me recuerdo, sí, o el Apollo Global Management, prácticamente tienen una cosa que se llama seguros marítimos, ¿no? Que prácticamente aseguran a los barcos para que si pasa algo y se hunden, pues les paguen cierta plata, ¿no? Bueno, las primas de seguro se elevaron en un 40%, o sea, diciendo, ¿quieres pasar por ahí? Bueno, pagas una prima de riesgo geopolítico porque se inició un conflicto y francamente, dada la circunstancia internacional, no existe empresa que se dedique al transporte marítimo que no se vea obligada a pagarla. Mejor pagarla de que si se cae un misil de algún Houthi o de un chiita o de uno de los brazos de Hezbollah que hay al mando de Irán y pierdes toda tu mercancía, pues que tengas un seguro que te lo pague, que no a perderlo completamente todo. Y ese incremento del precio, esa disminución en la oferta, en la producción de petróleo, porque ya diferentes refinerías de Qatar, Arabia Saudita, de Kuwait anunciaron que ya no iban a estar produciendo por temor de que les cayera un misil de Irán, aunado con el hecho de que Estados Unidos atacó una de las refinerías de Irán, que eran de las que producían petróleo para combustibles, gasolina a lo largo del mundo, pues baja la demanda. Y tú dirás aquí en Latinoamérica, bueno, pero es que son ellos. ¿Y de qué me sirve saber todo esto? Bueno, como así fácil. Si no pueden comprar en Medio Oriente, van a buscar si por acá en Latinoamérica hay algún país que produzca petróleo como México, aunque sea todo feo y sucio. Venezuela. O Venezuela, ya que Estados Unidos no tiene el mando. O Argentina, a ver si tiene por ahí algo de petróleo que pueda desprenderse. Y como va a haber más países interesados en adquirir este crudo de dinosaurio, aunque sea de mala calidad, pues esto va a hacer que para consumo nacional propio se vea incrementado el precio de algún desabastecimiento y que este incremento en los precios de transporte se vea repercutido de manera encadenada en todos los sectores de la industria, la agricultura, la ganadería. Cuando sube la energía, en este caso el petróleo, el transporte, petróleo igual transporte, todo se encarece, todo sube. El costo de producir energía, el costo de transitar, en este caso de mandar una mercadería a otro sitio. Ajá. ¿Ya? En avión, en barco, y como no hemos hecho la transición energética porque ciertos actores geopolíticos decidieron que 2030 era muy pronto, y si tenemos... De hecho, si miramos los actores, si se fijan, donde han habido toda esta inestabilidad, hay una persona de piel naranja que se ha visto siempre bastante beneficiado, independiente de que el resto del planeta pierda bastante. Esta persona de piel naranja no. ¿Por qué se hizo esta regresión a las energías limpias y renovables? Porque la persona de piel naranja quiso volver a impulsar el crudo de dinosaurio. El drill, baby drill. Claro, negar el cambio climático y con ello tirar hacia atrás muchas de las políticas de diferentes países y actores importantes de esta transición energética. Europa se vio bastante afectado por esto, por ejemplo. De hecho, ahorita Europa, todo este plan que venía impulsado por Europa, ya podemos decir que está completamente obsoleto. Para mí, los objetivos de desarrollo sostenible 2030 al día de hoy son letra muerta. Sí, olvídenlos, eso de que tener un mundo mejor se acabó con Trump, se acabó con todo esto, con esta nueva Europa convertida en una pseudo Latinoamérica. Claro, porque además de todo esto de manera impacta, porque Estados Unidos no solamente financia la guerra, también tiene su propia producción nacional de crudo de dinosaurio. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ellos también son exportadores. Y fíjense ahí, que son precisamente los sectores que este señor de piel naranja tanto ha impulsado durante su gobierno, desbaratando toda la red que ha habido a lo largo de varios años, ya, porque había habido un multilateralismo
que estaba pro energías verdes. Y esto no ocurrió específicamente en su país. Ojalá se hubiese quedado en su país. Lo que pasa es que cuando Estados Unidos se estornuda, el resto del planeta se enferma. De hecho, las empresas petroleras en Estados Unidos, las que hacen sobre todo fracking, se vieron beneficiadas con el incremento de precios de sus acciones. Porque, uy, ¿qué crees? Nos van a comprar y más caro. Sí, David Real. O sea, son lobbies, son intereses que tenían de petroleras, de banqueros, de actores geopolíticos como Netanyahu, de Trump. O sea, todo el mundo de repente vio como que hoy sí voy a ganar dinero a costa del sufrimiento del planeta. Sí, y qué bueno que mencionas el lobby, porque este lobby que se ejerce desde Estados Unidos se introdujo en diferentes partes del globo, en muchísimos países, donde finalmente se retrocede con todo esto de las energías limpias y renovables. ¿Ya? Así que ese punto en el renglón lo ponemos ahí, por eso que es tan importante saber qué es lo que está pasando, quiénes son aquellas personas que se favorecen, porque ahí también ustedes pueden hacer sus propias predicciones y hacer lecturas adecuadas. Por ejemplo, para aquellas personas que invierten, sinceramente, haber invertido en los negocios personales de Donald Trump y en su equipo, tienen ahí siempre invertir con mucho cuidado. Este señor cuando dice una cosa de pronto dice otra y sube y bajan los mercados. Mire, honestamente yo si quieren ustedes realmente proteger su dinero, o sea, ahorita tener efectivo liquidez es una recomendación para aquellos que no tengan cantidades gigantescas de invertir. Pero si tienes de bastante dinero, no se te recomienda estar haciendo en bolsa para corto plazo. No. Sería agarrar y esperar a que bajen las acciones de algo que te llame la atención, que sean tecnologías que están haciendo investigaciones a futuro, como por ejemplo computación cuántica. Sí. Dejar dinero ahí olvidado varios años y esperarte que pase todo esto, porque históricamente el precio de las acciones de compañías que son viejas, sobre todo, tiende a subir. Sin embargo, tienes que hacer tu propia investigación y analizar cómo están administrando la empresa, porque capaz que justo se metió el sobrinazo de un incompetente y está haciendo todo mal. Así es. Y por lo mismo, también para aquellas personas que tienen mucho dinero, solamente a aquellas personas yo les recomendaría hacer trading de los movimientos económicos que están haciendo estas personas. Pero para hacer ese tipo de trading también tienes que estar minuto a minuto, segundo a segundo, viendo noticias, salió que hubo una guerra, se detona, quiénes son los involucrados, ya saber con la información en mano quiénes son las personas que estarían siendo beneficiadas y ahí hacer tu apuesta. Son apuestas cortas porque lo que dura tampoco es un año, es mucho menos. Efectivamente. Y es estar minuto a minuto y realmente es estar ganando centavos prácticamente. Entonces, ganar centavos y tú ganas ahí por la cantidad de activos que tienes, estás moviendo, no por estar invirtiendo. Por eso solamente para gente que tuviera buen volumen adquisitivo. Para el resto no se le recomienda. En fin, que si se bloquea el estrecho de Hormuz y el de Bab el-Mandeb, prácticamente el resultado sería una inflación global, recesión en varias economías y crisis logística internacional. O sea, si de repente tú quieres que Amazon o Mercado Libre te trajera tus cosas del extranjero, vas a ver cómo va a ser mucho más caro y mucho más difícil. Por otra parte, en el mediano plazo, tal parece que el precio del petróleo puede llegar a subir si este conflicto no desescala, si este conflicto no se calma rápidamente. Va a haber un encarecimiento generalizado y ya firme del transporte marítimo, un aumento completo de las primas de seguro y una volatilidad en las bolsas que no se puede predecir porque vamos a estar cada vez más cerca de un tercer conflicto mundial, que no puedo decir el nombre que nos enseñaron en historia porque a YouTube no le gusta. Es historia, YouTube, por favor. Ok, vamos a leer algunos mensajes, una pequeña pausita. Dice aquí Pánfilo García Hernández, saludos. Y justo una amiga se fue a hacer su vida a Turquía el mes pasado. No estoy seguro si justo está en la zona proyectada del Gran Israel. No está en la zona del Gran Israel, pero Turquía ya salió a decir que no apoya a nadie, pero pobre de aquel que traspase sus fronteras. Se mantiene neutral hasta que toquen sus fronteras. Sí. Dice acá también... sobre esto fue realmente una negociación. Dice, no, más negociación fue el Tratado de Versalles y eso fue lo que dio origen al segundo conflicto internacional del hombre del bigote chistoso. Y sí, de hecho en el Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar la culpabilidad de haber iniciado la Primera Guerra Mundial y hacer un pago de una compensación de guerra extraordinariamente injusta para Francia, Estados Unidos e Inglaterra. El perder muchas de las industrias más poderosas que tenía en sus colonias Alemania en aquel entonces y la prohibición de tener ejércitos o armarse de alguna forma.
una humillación tan fuerte que fue una de las razones principales que hicieron la indignación del hombre del bigote chistoso. ¿Y por qué pudo convencer a tanto alemán, por esa humillación, de bajarse a su doctrina? Así es. En fin. Dale el orgullo a la gente y vas a darle una excelente causa para ponerse irracional. Efectivamente. Ahora, lo que buscaba Trump a lo largo con este conflicto, aparte de taparlo de Epstein y de ganar dinero en el proceso, mucho dinero en el proceso, es que del lado de Irán se caiga el régimen y que Shah de Persia o su nieto asuma el mando y ya tenga un actor geopolítico, una ficha igual a Delcy Rodríguez en Venezuela, pero en Irán, ¿vale? Sin embargo, históricamente las campañas de derribar a un líder y de acabar con él no suelen derribar el régimen, y con Irán no pasó. De hecho, al poco que se confirmó la muerte de Yamenei, ya subió otra estructura del mando al poder y el régimen sigue en pie, intacto. Y han seguido mandando misiles sin parar durante los últimos días, y estamos en una carrera contra el tiempo para ver quién beneficia esto, porque la bomba atómica de Irán no es un arma nuclear como tal, es el estrecho de Hormuz. Y si Irán agarra y decide poner minas a lo largo de todo el estrecho, capturar barcos, eliminar y hacer una cuestión de autodestrucción asegurada, como no me voy solo, básicamente. Realmente existe la posibilidad de que, sí, Irán cae. Y muchos analistas dicen, no, Irán no va a cerrar el estrecho de Hormuz porque sería condenarse a sí mismo. Pero estrecha al animal, por así decirlo. Pone al animal contra el rincón y vas a ver cómo se defiende a pesar de, así es, de que sea su propia subsistencia, ¿no? Estrecha su camino, estrecha su salida y vamos a ver qué pasa. Entonces, el conflicto ahorita con Irán no solamente es un conflicto diferente, es un conflicto que tiene muchos intereses encima, que busca un montón de metas personales, tanto para Netanyahu y Trump, como geopolíticas. Son tantos los actores involucrados en esta situación, tantos los actores interesados en esta situación, que todos convergen en un mismo fin, que en este caso es prolongar la guerra. Sí, y esto genera una crisis sistémica en tres capas. Rivalidad geopolítica regional entre Estados Unidos, Israel y todos los países de Medio Oriente, incluyendo los aliados y enemigos de Estados Unidos. Seguridad energética global, que ya no puede ser garantizada. Europa requiere mucha energía, Latinoamérica evidentemente también la requiere, y China también la requiere. Entonces, si todos requerimos energía y de repente se va el 20% de suministro internacional, hay una crisis evidente ahí. Sí. Y también se da un equilibrio de poder entre grandes potencias que se tiene que estar reajustando en una situación donde encima en Estados Unidos va a haber elecciones de midterm, que va a ser en noviembre, en la que Trump quiere tener algo con que ir a decir: yo soy el presidente que... El presidente supremo, el mejor de todos. El mejor de todos. Ustedes me necesitan. Yo, Trump, traigo victorias para Estados Unidos. En un momento donde está deslegitimizado por lo de Epstein, donde el 21% de la población estadounidense apenas está apoyando este conflicto con Irán, donde cada decisión que ha tomado el electorado estadounidense lo ha estado viendo como una traición tras otra, donde se ha visto empobrecido en el último año por el Big Beautiful Bill, donde vamos a estar viendo que incluso dentro de los MAGA ya lo están empezando a llamar traidor, porque esto no es el America First que él prometió. De hecho, hacer la guerra con Irán no es el America First. Donde ya voces de Estados Unidos salen a decir: pues vas a mandarnos a nosotros a pelear tu conflicto internacional, pues queremos que Barron Trump sea el primero en salir al frente. Su hijo de 19 años está en edad. De hecho, algo muy curioso es que en Estados Unidos últimamente ha salido bastante el post de gente de diferentes sectores del país aclamando a que sea el familiar directo del más pequeño en edad de enrolamiento a combatir al frente. Sí, pues. Revisando aquí, Jacob Chansley. Ya, esta persona fue muy famosa en su momento con el asalto al Capitolio. Sí, que tenía el traje de búfalo. El del traje de búfalo. De hecho, él recibió indulto presidencial por parte de Trump cuando asume la presidencia, porque como él hizo un atentado terror, ¿ya? Sí. A la democracia de Estados Unidos, fue metido a la cárcel. Estaba cumpliendo una condena y cuando asume Trump por la causa trumpista, él lo libera, junto a otras personas que también estaban en situaciones como él.
reconocido es porque es de los que encabezó el movimiento MAGA. Una persona muy adepta a la figura de Trump al respecto. Y sin embargo, ¿qué ha pasado con él? Las últimas declaraciones que ha dado, por ejemplo, en enero. Pues no fue lo llamó traidor. En todo caso, es de los que dice que Trump no es el movimiento que está promoviendo, ¿no? Que no ha estado viendo cómo Estados Unidos está creciendo, que ha visto que su bolsillo en diferentes podcasts y transmisiones de YouTube ha estado dando, que ya no le está dando para ganar, que solamente está viendo cómo se enriquece. Y no estoy seguro si ha hablado recientemente de los archivos Epstein, porque hay un sector del MAGA que es más como sectarizado hacia Trump, defendiéndolo. Yo tampoco sé si es que ha hablado, porque esto que salió en el podcast es antes de los archivos de Epstein. Pero lo último que se sabe, o al menos que yo sé de él, es que en el mes de enero, a principios del mes de enero, él habló y dijo que ya él no apoyaba a Trump. O sea, y esto fue antes de los archivos. Ya es una persona que es muy importante dentro del colectivo trumpista, para que vean el grado de fractura que ha tenido su persona. Sí. De hecho, este conflicto parece que sí tiene potencial muy fuerte para escalar, porque esta semana la Marina estadounidense torpedeó un buque de guerra iraní que venía de hacer unos ejercicios navales multilaterales en la India, y pues que había 18 países amigos y aeronaves de 3 más, incluido Estados Unidos, y esto de acuerdo al gobierno indio. Resulta que venía por Sri Lanka. Estados Unidos agarró, torpedeó este buque de guerra que no había hecho nada, y venía de regreso. Y lo que dicen los analistas de Estados Unidos es que, dado los continuos ataques de Irán contra cualquier país aliado de Estados Unidos al que pueda acceder, era muy posible, incluso probable, que la fragata estuviera posicionada para atacar buques mercantes con bandera de un país aliado de Estados Unidos, o que transportaran carga para uno, por lo cual este hundimiento puede justificarse como una medida preventiva que refleja esta preocupación. Recordemos una cosa que hizo la ONU cuando se estableció como consejo, y que estableció una serie de reglas y de normas respecto a formas de proceder y de conflictos, y aquí estamos ante algo completamente ilegítimo. Pongo aquí el punto en el renglón, porque esto, a diferencia de las otras cosas que han tratado desde el relato oficial de legitimarlo, esto no es legítimo. En todo caso, esto ya sería un causas belli completamente real y sí, esto ya sería real. O sea, ellos desde el relato oficial evidentemente van a decir es necesario y eso es lo que justifica. Pero que se justifiquen de esa forma no significa que en base a las reglas que ellos mismos han escrito sea así. De hecho, es cuestionable, y si es que esto se llevara, incluso no lo van a hacer, pero si lo quisieran hacer a un juicio internacional, tienen antecedentes suficientes como para hacer una defensa interesante ahí. Ahora, habría de las midterms, pero ¿por qué las mencioné? Se me había pasado. Si Trump consigue llegar con la victoria de Irán, que era lo que quería, una rendición total, o por lo menos decir, miren, ya desarticulé al régimen del Ayatollah. Él sabía decir hace como un mes que si él no ganaba las midterms, seguramente el Partido Demócrata iba a hacer un impeachment para meterlo en la cárcel. Y esto es una cuestión, un facto, algo que se está planteando que muy probablemente va a pasar. Y no solamente quería él, porque también parece que el director del FBI ha estado cubriendo a Trump, quitando su nombre todo lo que ha podido en los archivos Epstein. Sin embargo, parece tantas miles de veces que simplemente es imposible. Oh, ya me acordé del sujeto que estábamos hablando, del asalto al Capitolio. Ajá. Señor Búfalo le voy a poner. Señor Búfalo, resulta de que cuando habló este enero, habló precisamente en contra de Trump porque se sentía muy defraudado debido a que Trump había estado bloqueando todas y cada una de las veces que quería que se liberaran los archivos de Jeffrey. De hecho, él había incitado a votar por él originalmente porque quería que se liberaran esos archivos. Y resulta de que lo que había en realidad encontrado es un bloqueo sistemático por parte del presidente. Entonces, eso fue precisamente a raíz de todo lo que había estado ocurriendo. Ahora imagínense con el tema de los archivos de Jeffrey. A mí me gustaría, lo voy a hacer después del podcast, a ver si es que hay alguna información al respecto de qué ha sido lo que ha dicho luego de la última gran publicación, porque ahí está bien interesante. Sí, en todo caso, yo me metí también a ver qué decían los chinos alrededor de todo esto. Y miren, los chinos son bastante claros con esto. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán abrieron una caja de Pandora que nunca debió ser abierta.
Y ellos analizan esto desde, incluso metiendo los antecedentes de archivos CERCEN como un elemento geopolítico adicional que es un antecedente adicional. Cuando nosotros normalmente investigamos conflictos bélicos o vemos este tipo de circunstancias y desde el punto de vista histórico, siempre contamos con el contexto general de la época, con los antecedentes que son cómo se venía gestando los climas, cosas que ocurrieron antes o durante este tipo de hechos. Y lamentablemente sobre el renglón no podemos quitar el tema de los archivos porque involucran directamente a muchas personas que en estos momentos están actuando en la guerra propiamente. Sí, pero ellos atañen a que ahora se está mezclando con un montón de cosas diferentes porque Irán no es Irak de 2003, donde era mucho más débil, tenía menos capacidades para defenderse y menos capacidad para afectar a la región. Irán, por otra parte, si bien no tenía fuerzas armadas, ni tanques, ni aviones, tiene miles de misiles y drones que no saben cuántos son. Y si Irán tiene la capacidad de afectar el estrecho de Hormuz durante tanto tiempo, las consecuencias geopolíticas a nivel internacional que se va a tragar a Estados Unidos y el propio Trump puede ser como un disparo por la culata, como decimos acá en Latinoamérica, sí. Que sea la caiga por el revés. Ahora, lo que a mí me preocupa realmente de todo esto es que yo sí veo a Trump capaz de iniciar un tercer conflicto internacional con la finalidad de no dejar el poder, no recibir un impeachment. Porque sabe de que lo pueden meter a la cárcel. A la cárcel. Ha hecho tantas cosas que podríamos considerar como traición a la patria. Ajá. Por parte de hecho se ha metido con la Constitución. Si hay una cosa del que el estadounidense se siente muy orgulloso, es de su Carta Magna. Uh-huh. Y resulta de que Trump desde su gobernanza ha estado atentando en reiteradas ocasiones con esta carta, con este texto constitucional, al punto que ese texto no se ha cambiado desde su fundación. Lo aman los estadounidenses. Es parte de su mística. Así es. Pero pues realmente, y si a esto le añadimos el elemento de que a finales de febrero, se me había olvidado por poco, el Congreso de Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, echó para atrás la ley que estaba haciendo Trump para poner aranceles, y muchas empresas demandaron para exigir reembolsos por las aranceles pagados por las importaciones en 2025. Estamos en una situación donde Trump prácticamente estaba deslegitimizado, donde puso unos aranceles del 10% que solo iban a durar 150 días. Y que prácticamente lo dejó en una posición vulnerable porque su gran jugada maestra de declararle la guerra económica al mundo de 2025 le salió mal. Cosa que nosotros dijimos desde el año anterior, venimos diciendo hace mucho tiempo de que esto que ocurrió con su gran idea de la guerra arancelaria iba a terminar bastante mal. Uh-huh. Y ya estamos viendo varias consecuencias. También otra razón muy posible de por qué se escala este conflicto es precisamente porque como le echan para atrás todo lo que y se declara inconstitucional el hecho de que le haya puesto aranceles al planeta completo, obviamente iban a tener que haber un montón de pagos al respecto. Uh-huh. Ya eso significa que obviamente va a haber menos dinero de parte de Estados Unidos porque hay que pagar. Ajá. Y por parte de Netanyahu, y hablando de que hay que pagar, prácticamente Tel Aviv le puso una trampa a Washington y cayó redondito porque ahora, igual que pasó con Afganistán y su guerra de 20 años, ahora están comprometidos a mantener un conflicto con Irán para ver si pueden hacer un cambio de régimen en Teherán, y no están seguros de hasta qué punto ni cuánto tiempo les llevará a lograr este objetivo. Claro, si en una primera instancia él pretendía hacer un conflicto quizá un par de meses, uh-huh. Y yo pienso eso es lo que decían, ya van a resistir, se van a empezar a morir de hambre y entonces ahí ya van a rendirse completamente. Resulta de que con eso ellos, con la guerra que se financia en Estados Unidos, insisto, seguramente pensaba también de esa manera de sacar algunas platitas para poder solventar lo que viene económicamente hablando para Estados Unidos. Sí, entonces tenemos un riesgo geopolítico con una crisis económica, con una deslegitimización de la sociedad estadounidense, con una cuestión donde prácticamente el rebote geopolítico les va a pegar fuerte, donde nos va a llevar por encima a todo el mundo, y esto es un caldo de cultivo perfecto para que más que nunca tome mi curso, no, yo no doy cursos, para que más que nunca vayan tomando acciones. ¿Qué acciones puedes tomar tú que estás a pie para proteger tu dinero? Mira, si pueden comprar oro, a pesar de que está carísimo, esa sería una buena opción, ¿vale? Otra forma es que la gente siempre va a querer lugares donde vivir. Sí. Y lugares y cosas para comer. Así que si te puedes ir aprovisionando de cosas antes de que suban los precios excesivamente. Productos no perecibles. De aquí a 6 meses, incluso un año, hazlo.
al menos para tu consumo propio o incluso para estar vendiendo después con esta alza de los precios, y ir mitigando este ajuste de precios que se va a dar. También, si eres una persona que sabe reparar cosas, no solo celulares, sino lavadoras, microondas, estufas de gas, o tienes una manera para tomar un curso y aprender eso, apréndelo, porque la gente siempre va a querer, más que comprar cosas, va a querer repararlas. Entonces, si tú sabes aprender eso, puedes ganar dinero con ello. Por otra parte, si vas a comprar acciones y quieres darle a la bolsa, sí es una forma histórica de que proteger tu dinero. Al final, históricamente tiene que subir la bolsa. Pero muy a largo plazo. Es literalmente olvidarte de tu dinero ahí. Y esto solo lo recomiendo si, solo si tienes la capacidad de mantenerte al día, dejando ese dinero olvidado. Parado ahí. Si tú vives al día o tienes que pagar cuentas de luz, teléfono y agua y no, tu capacidad de ahorro no es suficientemente grande. Mejor ni lo intentes. De hecho, ¿desde qué volumen de dinero tú le recomendarías? En dólares, por ejemplo. Si tú tienes X cantidad de dólares ahorrado, yo ahí sí te recomendaría al muy largo plazo. Tienen que entender que si van a invertir dinero en dólares, para comprar acciones, literalmente es porque puedes perderlo, ¿vale? Incluso puedes comprar una acción de, por ejemplo, de Bimbo, que creo que está en menos de $5 o $10, ¿no? Pero pues no esperes con esta inversión ganar dinero porque ese incremento que vas a ver en el precio de las acciones va a ser un reajuste con la inflación que vamos a vivir. Estamos pensando que quizá cuando tú puedas adquirir, o sea, volver a poner tu mano en dicho dinero va a ser después de 10 años, 10, 15, 20 años. En todo caso, se recomienda que inviertas entre el 10 y el 20% de dinero que te quede después de gastarlo en las cosas del mes, ¿vale? Esa sería la métrica que tiene que estar viendo. Más allá, yo no te puedo decir, mira estas empresas, mira estos negocios. Se afirma que las empresas que se dedican al armamento, a financiar guerras, como Lockheed Martin, son los que van a ganar más. Yo no te lo puedo recomendar, pero se dice que van a estar muy beneficiadas, ya sea por ese conflicto en Medio Oriente, o incluso si China decide invadir Taiwán. Pero obviamente ya tienes que ver tus valores y eres capaz de vivir sabiendo que financiaste la muerte de millones de personas, ¿no? La transición a las energías renovables va a tener que venir sí o sí, porque el planeta no puede vivir exclusivamente de la contaminación que se produce a propósito del crudo de dinosaurio. Sí, lo que hacen los petroleros es tratar de atrasar todo lo que puedan mientras ellos tratan de ver si pueden acaparar esa tecnología, sí, y ser los que la proveen después. Lo que está pasando en realidad con las energías más tradicionales, como lo que es el crudo, es comprando tiempo. Están comprando tiempo. Y un conflicto internacional viene perfecto para este motivo. En fin, más allá que si quieres más consejos, si quieres más perspectivas geopolíticas, no olvides seguir este programa. Si llegaste hasta aquí, por favor, date un like, comenta y comparte, suscríbete, porque prácticamente no podemos llegar todavía a la meta de los 500 suscriptores y ya pasó. Da pena en todo caso, nosotros damos un podcast que es bastante completo. Nos atrevemos a hablar de cosas que ningún podcast de geopolítica están tratando de esta manera. Porque tienen que pensar, y lo podemos hacer por ahora que somos un canal pequeño y que no tenemos la mirada puesta en nosotros. Sí, ya después, si somos muy grandes, tendríamos que hacerlo bajo otros métodos. Probablemente con una comunidad más cerrada de podcasts especiales donde sí podemos decir las cosas sin tener sin que nos bajen el video o algo así. Claro, porque tienen que pensar que todo esto que estamos hablando, con antecedentes, con nombres incluidos, es información que no van a ver fácilmente porque la bajan. Esta información la bajan. Sí. Y la gente que puede dar esta clase de información básicamente tiene que vivir donaciones y yo, o por lo menos no consideramos que seamos lo suficientemente grandes como para pedir donaciones. Sería como una ridiculez. En fin, entonces, si te gustó cómo dimos este análisis, si te pareció interesante, instructivo y útil, no olvides dejar tu like, comenta y comparte y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. A propósito del conflicto que está pasando con Medio Oriente. Ah, sí. Resulta de que Estados Unidos le pidió a España, este país, que le prestara las bases militares para hacer ofensiva militar hacia Irán. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el presidente de España? Pedro Sánchez. Uh-huh. ¿Qué fue lo que dijo? Que no. Que solamente le permitía usar las bases militares a Estados Unidos siempre que fuera dentro de los límites estipulados en la OTAN. Si es para cosas de la OTAN, por la OTAN y para la OTAN, perfecto. Pero si es para hacer ofensivas contra Irán, que de ninguna forma. Así que no tiene nada que ver con la OTAN. Así que el gobierno de Estados Unidos se ve obligado a pasar muchos de sus barcos hacia Alemania.
Luego la administración Trump trató de ponerle presión al gobierno de España para que prestaran sus bases sí o sí, o si no les iba a haber un conflicto internacional, que se iba a poner aranceles. Y bueno, cuando le preguntaron a una portavoz del gobierno de Trump, esta salió a decir que, oh sí, tengo entendido que el gobierno de España ya entró en razón, escucharon el mensaje del presidente ayer alto y claro, y en las últimas horas han acordado cooperar con las fuerzas estadounidenses. Traducción, ya lo asustamos lo suficiente. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, contraatacó en una entrevista en una radio local afirmando que su postura no había cambiado. Nuevamente, la versión oficialista de Estados Unidos versus la versión oficialista del país en cuestión. ¿A quién le creemos? En este caso hay que creerle a la del ministro de Asuntos Exteriores español. ¿Por qué? Porque luego el día de hoy salió Trump a decir, tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor. Y el Reino Unido ha sido muy decepcionante, declaró Trump a New York Post. Muy hostil a la OTAN, añadió Trump sobre España y se quejó de que el país no cumpliera los objetivos. O sea que los objetivos personales de Trump, avalado por el país a Estados Unidos, son ahora los objetivos de la OTAN. Así es, la práctica trumpista. O sea, básicamente lo que Estados Unidos dice es lo que la OTAN quiere. Así es. Y no que está tan interesado en dejar solos a la OTAN. No que se quiere salir de ahí. No, lo que quiere es que se vuelva a Latinoamérica. Nuevamente aquí los europeos trabajando para usted. Pero esto que hizo el gobierno español, ¿lo consideras que fue una buena estrategia? Sinceramente estoy bastante de acuerdo con este presidente. No con su figura política, no con sus lineamientos políticos. No con el PSOE, no, eso están ascos. No. Me refiero a la decisión que se tomó. Sin embargo, tengo entendido que esta decisión va más por un lado ideológico que por un lado estratégico. Pero bueno, yo aquí voy a decir desde la estrategia, o finalmente desde que pasas haciéndolo con cabeza. Al final los resultados son los mismos independiente del camino por el que se llegó ahí. Sí. Y bueno, lo que pasa es que al haberse negado a España, haya sido por la razón que haya sido doctrina o no, se libró de la posibilidad de que este país hostil, que está acorralado, un animal herido, pero no débil, no debilitado completamente, ¿ya? No les hiciera atentados. Hubo actos de represalias, como el 11M, de esta canción de Jueves, por ejemplo, de que echaron las bombas en un tren. Ah, sí, cierto. Atentados, por ejemplo. Terroristas, ¿ya? Entonces, España la verdad es que no ganaba nada permitiendo de que Estados Unidos utilizara sus bases, utilizara su territorio. ¿Por qué motivo? Porque lo único que iba a ganar era un enemigo adicional que pudiera tomar represalias, y sabemos muy bien qué tipo de represalias pueden y suelen tomar ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en consecuencia? Que este país ya anunció que dentro de los países de represalia no va a considerar a España. No está diciendo que España sea su aliado, pero al menos no lo consideran su enemigo. Una muy buena noticia para la gente de España. Si yo fuera una persona en España estaría respirando tranquila. Sí, Trump evidentemente va a intentar tomar represalias. Y sí, nosotros sabemos de que la economía y las dificultades que se producen para las personas, pero no hay nada más importante que tu propia vida. Sí. Ya, o sea, tu vida a cambio de dificultades económicas, yo creo que la respuesta es una sola y es universal. Sí. ¿Ya? Y ante eso, ante la gente que vive en Europa, que quizá tiene la posibilidad de devolverse a España o pueden transitar hasta España ya que son parte de la misma Unión Europea, que es una posibilidad real para ellos, con este momento tan hostil que está ocurriendo, yo les recomendaría devolverse a España, porque en España al menos van a estar seguros de que no les van a lanzar ni una bomba, ni algún tipo de ataque o maniobra terror. Sí. Y ahora, con la última actualización de los archivos Epstein, ya salieron a declarar Hillary Clinton y Bill Clinton ante la Cámara de Representantes. ¿Y lo hicieron a público abierto o a público cerrado? En puerta cerrada. Sin embargo, se invitaron partes de las declaraciones que dieron. Fueron unas entrevistas de 4 horas aproximadamente. Entonces, al final, no quisieron hacerlo a puertas abiertas. No. Y me hicieron más presión por eso. No, de hecho, fue poco lo que salió al público. Fueron más como filtraciones que otra cosa. Yeah. Hillary Clinton, que fue la primera en entrevistarse, dice que jamás conoció a Jeffrey Epstein, que nunca lo vio y que cuando le preguntaron si no sospechó de las andanzas entre su esposo por allá, básicamente dijo que eso era irrelevante para el caso. Se ve que fue asesorada por un abogado para decir qué cosas puede decir y qué cosas no. Básicamente no se mojó. Básicamente finge demencia ante todo evento.
Al día siguiente fue Bill Clinton a ser entrevistado otra vez durante casi 4 o 5 horas. A puerta cerrada. A puerta cerrada, sin embargo se filtraron parte de lo que dijo, ¿no? Se le preguntó si conocía a la persona que salía en las fotos donde él está en un jacuzzi así. De hecho, vamos a ponerse en la versión podcast. Y a la que se muestra junto a una mujer con el rostro censurado. Clinton aseguró que permaneció en el lugar 5 minutos antes de retirarse a dormir. Claro, o sea, en un jacuzzi tú vas para mojarte tu cuerpito 5 minutos. Ajá. Bueno, es su declaración oficial, nosotros no somos quienes para juzgarlo y sospechar de su declaración. Afirmó desconocer la identidad de la persona y explicó su creencia de que los presentes en el área de la piscina pertenecían a su equipo de viaje o al personal de su fundación. Luego el representante republicano Nick Laworthy preguntó específicamente si mantuvo sexo con la mujer de la imagen y la respuesta del exmandatario fue negativa. Me senté en el jacuzzi durante 5 minutos o lo que fuera, me levanté y me fui a la cama. No sé quién es. Tenemos que creerlo, su versión. Sí, sí. Luego enfatizó que en su inocencia reafirmó el distanciamiento con Epstein más de una década antes de su muerte en prisión. Dice, no vi nada y no hice nada malo. También el testimonio abordó la naturaleza de la relación entre ambos. Clinton conoció a Epstein a través de Larry Summers, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que puso Trump, y quien lo presentó como un potencial donante para iniciativas contra el VIH. El demócrata reconoció el uso de su avión privado, el Jolly Express, para traslados a Asia, África y Europa, a misiones humanitarias a principios de la década de 2000, e indicó que el vínculo finalizó tras 2003, momento en el que buscó otras fuentes de financiamiento. Pero eso no se quedó ahí, porque también Clinton recordó una conversación con Donald Trump durante un torneo de golf hacia 2002 o 2003, y según su relato el republicano comentó que pasó grandes momentos con Epstein, pero que la amistad se rompió por una disputa inmobiliaria. Me dijo, según dice Clinton, me dijo, sabes, lo pasamos muy bien juntos durante años, pero nos peleamos por un negocio inmobiliario, afirmó Clinton. Y luego Trump salió a decir el mismo día que estaba disconforme con que Clinton haya sido citado en el Congreso a declarar, que no le gustaba y no le parecía bien. Qué divertido. O sea... Bueno, básicamente aquí está Clinton. No sé si que habrá sido lo más inteligente, sinceramente. ¿Se refieres con Trump? Sí, o sea, evidentemente hizo un lobby con Donald Trump que aparece más de 50.000 veces mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein. Notar que es muy importante, hay que señalarlo todas las veces que sea necesaria. Y no es porque nosotros seamos contra Trump ni nada por eso. Simplemente que en un hecho tan grave y de geopolítica internacional, ya vieron lo que está pasando con el tema de esta guerra. Por eso se pone en renglón esto, no es en contra de una figura concretamente, porque en realidad Trump es uno de los tantos que aparece en dicho archivo, ¿ya? Y habiendo dicho eso, es evidente que hubo un lobby, sobre todo porque esta persona sigue siendo mencionada, incluso cuando Jeffrey estaba en la cárcel y estaba sosteniendo correspondencia privada con otras personas poderosas, amigas de él. Incluso la desgracia llegó a lanzar comentarios como, por ejemplo, decir que los favores, o un poquito como insinuando los favores que le debería Trump en base a lo que él sabía. O sea, hay archivos de cuando en este caso Jeffrey estaba vivo y estaba en la cárcel y se refería a Donald Trump de esta forma. Y se puede inferir de esos correos, de su propio relato, que entonces sí existía incluso en ese momento un nexo con Trump, porque si no, no estaría diciendo, pero yo me protejo de esta forma. Encima va a tratar de exculpar diciendo, ya había cortado los ojos antes de que fuera condenado en 2008, por supuesto. En fin, a mí me parece esto bastante artificioso, bastante ridículo. No, siento que fue una mala estrategia de Clinton, porque miren, voy a decir una cosa aquí, jugando un poquito abogado del diablo. Hay un hecho que es incuestionable. Clinton se desligó y se desmarcó de la figura de Epstein antes de que ocurrieran los mayores escándalos del federal. Entonces, bajo esta premisa, nosotros podríamos pensar, inferir y creer que quizá este hombre en realidad no sabía de los actos de corrupción hacia menores, que quizás sí fue un cliente de las chicas Epstein y más allá de eso no ocurrió nada. Jamás consumió pizza, dado que él se desliga de esa figura antes de todo lo controvertido que se vino para esta persona después. ¿Ya? Entonces, pero ahora que él diga eso de Donald Trump también, entonces ¿qué nos hace pensar? Que están compinchados. Que están compinchados cuando sabemos que en este caso esta otra persona que es Trump aparece mencionado más de 50.000 veces en los archivos de Epstein. Por eso no fue una buena idea desde mi punto de vista. Yo no lo habría mencionado. Yo no. O sea, es que no sé, que quizás Clinton no sabe qué es lo que hay ahí dentro. Puede ser. Y capaz de que hay algo que él sabe que hizo ahí que no debió hacer y si está por ahí entre los archivos y lo encuentran. Creo que está apelando a eso.
O sea, a mí para mí esto es como un producto del miedo, que él sabe que hizo algo que puede o no que Epstein lo haya grabado o tenga contenido, y que se está protegiendo en caso de que pase cualquier cosa y decirle a Trump, yo te protegí. Pero es gracioso porque en el caso de Clinton él sí podría haber hecho un desmarcamiento real, porque haya sido o no coincidencia de que él se separa de esta figura antes de todo lo controvertido que viene después. Entonces, en teoría, Clinton, entre grandes comillas, estaba limpio, muchas comillas. Uh-huh. Pero Trump realmente podríamos decir que está limpio. Yo me atrevería a decir que no. ¿Por qué? Lo merece muchas veces mencionado, incluso antes de la suscripción de esta persona, lo vuelve a citar y vuelve a hablar de él. Efectivamente. Pero bueno, de momento es lo que ha ocurrido relevante con los casos. Se siguen leyendo los archivos. Ha habido programadores que han mostrado programas para tratar de leer la correspondencia como si fuera tu correo personal y que le está revisando. Les dijimos que New York Times pidió a los lectores que les ayuden a tratar de revisar los archivos porque es tanta la información que no tienen suficiente personal o recursos para estarla revisando, y siguen saliendo casos, siguen saliendo informaciones sobre los momentos de este hombre nefasto que puede que esté con vida. Sí. En fin. Para terminar este podcast, recordarles nuevamente de que todo esto está subido y publicado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que gran parte de los testimonios de los que nosotros citamos y hablamos de lo que aparece dentro de los archivos corresponden a la correspondencia privada del propio Jeffrey Epstein. Así como ustedes tienen un correo electrónico, un mail donde envían correos a sus destinatarios favoritos contándole cosas o por objetos de trabajo, ahí aparecen muchos relatos grotescos. Salvo que esta persona hubiera sido un esquizofrénico y que ninguno de los que le llegó los correos lo desechó, dado que era una persona que evidentemente tenía un gran problema de salud mental. Entonces, bueno, no sé qué pensar al respecto. ¡Qué graciosos estos correos! Qué gracioso, ¿no? Tiene tanto sentido del humor. De manera sostenida a lo largo del tiempo y con diferentes personas. El amigo supremo, diría una miembro de la realeza danesa. Claro, su amigo supremo. En fin, entonces esto sería todo por Ecos Financieros. Recuerden que todos los jueves hacemos transmisiones en vivo durante las noches. Y si te gustó y esto más, no olvides dejar tu like, comenta y comparte, y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando hagamos nuevos videos. Fuimos Laura Vida y Mary Carmen Rojas. Nos seguimos viendo la siguiente semana. Bye.